Bueno, hola por acá las personas de Facebook, hola por acá las personas de YouTube y hola por acá las personas de Instagram. Estamos en la lectura de marzo. La energía para el mes de marzo, para todos los 12 signos, es una energía muy, muy, muy bonita. Por fin, porque febrero nos salió como que teníamos que soltar ciertas cosas que nos pesaban, ¿no? Entonces, pues se nota el cambio de energía, se nota el cambio de que ya febrero dejó un ciclo atrás, un ciclo que de pronto cargaba mucho, que de pronto pesaba mucho, y que ya por fin nos alineamos con un nuevo comienzo, con un sembrar, porque para marzo nos salió esta carta, se llama el poder de la atracción. Y esta carta pues abarca la energía de todos los 12 signos, ¿sí? Les agradezco mucho aquí a las personas de Facebook en especial. El signo de Escorpión le ha ido muy bien las reproducciones para Escorpión, los likes para Escorpión también. Súper chévere que me apoyen de esa forma. Ya saben, este algoritmo de las redes sociales exige que tú publiques todo el día, todos los días, para así pues tener, sugerirte a más cuentas y pues yo publico cada mes la lectura de los 12 signos, entonces para el algoritmo estoy como por allá atrás, entonces les agradezco mucho si me regalan su like, si me regalan un comentario, si me regalan que me comparten en sus historias o con sus conocidos y así me ayudan a que este canal crezca, ¿sí? Empecemos. Como les estaba diciendo, la energía de marzo para todos los 12 signos es esta, ¿sí? Es una energía que nos alinea con la abundancia y con la prosperidad, ¿sí? Y pues se nota entonces por qué salió la anterior lectura de febrero, como que era necesario soltar cargas, porque para poder alinearnos con la abundancia y con la prosperidad, lo mejor es estar en un estado de receptividad. La abundancia no es algo que tú vas y pullas para conseguirlo, ¿sí? La abundancia es algo natural de cómo funciona la energía. Lo único que tú tienes que hacer para conectarte con la abundancia es abrirte, tener manos abiertas, tener una vibración abierta y fluida, porque así la abundancia entra en tu vibración y se conecta contigo. ¿Qué pasa cuando experimentamos carencia, cuando experimentamos estancamiento, cuando experimentamos que las cosas no se dan? Que hay algo en nosotros que está poniendo una barrera entre esa abundancia que es natural, que está siempre alrededor, y nosotros, ¿sí? Entonces, por eso la mayoría de mis lecturas son enfocadas a que abramos procesos de sanación, a que abramos procesos de conocimiento de sí mismo, para que así podamos quitar todos esos obstáculos, todas esas barreras entre nosotros, entre nuestra vibración y la expansión de nuestra experiencia humana. Entonces, ¿cómo hacemos para alinearnos, para abrir nuestra vibración, para fluir, para tener manos abiertas, para así recibir la abundancia y la prosperidad y que se concreten los proyectos que tenemos, que se concreten los sueños que tenemos, que se concreten la expresión creativa de nuestra firma energética? ¿Qué pasa con esta energía de marzo? ¿Sí? Esta energía de marzo, pues es como el primer paso, la semillita para sembrar algo a largo plazo. Entonces, la energía de marzo nos está invitando a sembrar y sin embargo es algo que se va a cosechar a largo plazo, ¿sí? Entonces vamos a ver a lo largo del año cómo nos va cada mes y recordamos entonces qué pasó en marzo, ya los siguientes meses, a ver si se concretó la cosecha de esta energía que estamos sembrando en marzo. Para cada signo entonces voy a sacar específicamente con el tarot de la frecuencia cómo se alinea con esa abundancia. ¿Qué pasa con el tarot de la frecuencia? El tarot de la frecuencia son ilustraciones que la diseñadora del tarot tiene como un don, nació así, tan de buena ella. Y ella puede ver la energía sin ser filtrada por la vista, la audición, ¿sí? Entonces ve como la energía pura. Y esto se manifiesta en forma de mandalas energéticos, ¿sí? Entonces cada mandala es como se expresaría el concepto de la carta. Y sigamos con cáncer. Vamos a preguntar entonces específicamente para cáncer, ¿qué sería lo primero, el primer paso para alinearse con esa abundancia y esa prosperidad? Bueno, salió.
Cáncer, marzo 2024, ¿cuál sería el primer paso para alinearse con esa abundancia y esa prosperidad? Bueno, 2 frecuencias. Súper clara la relación de estas 2 frecuencias. Entonces salió conciencia del sí mismo al revés y laberinto al derecho. Entonces ustedes pueden como pausar el video y conectan su energía con estas frecuencias, porque estas son ilustraciones energéticas, ¿sí? Son ilustraciones que permiten que nuestra energía se conecte con estas frecuencias, ¿sí? Entonces, esta carta de la conciencia de sí mismo, como nos salió al revés, quiere decir que el primer paso para que te alinees con esa abundancia y esa prosperidad es abrir un proceso de conocimiento de tu propio ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos conocemos, lo más probable es que ni siquiera sepamos qué tipo de vibración estamos expresando, qué tipo de trauma nos está impactando nuestra vibración, qué aspectos de nuestro pasado están, digamos, obstaculizando una alineación con esa abundancia y con esa prosperidad, porque como te sale al revés, quiere decir que hay un factor aquí como de falta de conciencia de tu propio ser, falta de conciencia de qué tanto de ti está impactando tu proceso de expresión actual de tu propia energía. Y cuando sale también esta frecuencia del laberinto, el laberinto nos indica como que estamos de pronto en un estado de confusión, en un estado de laberinto, en un estado de que no sabemos cómo llegar a nuestro centro, no sabemos cómo conocernos a nosotros mismos. Entonces, prácticamente estas 2 cartas te están diciendo que en la medida en la que tú abras un proceso de autoconocimiento, te vas a alinear con esa abundancia y con esa prosperidad, ¿sí? Por ejemplo, si uno no sabe que tiene una creencia limitadora, si uno no sabe que tiene un trauma del pasado en relación con la abundancia como tal, entonces uno puede estar en una situación en la que uno hace y hace y hace y fuerza y trabaja y se sacrifica y se esfuerza y las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque tu vibración de alguna manera está cerrada, comprimida por esa creencia limitadora o por ese trauma del pasado, ¿sí? Entonces, a lo que te invita estas 2 cartas es a que abras como un proceso de autoconocimiento de tu propio ser y de todos los matices de tu propio ser. Y en la medida en la que cada vez seas más consciente de tu propio ser, como que puedes salirle adelante a esos traumas y a esas creencias y como que parar su influencia en tu vibración, en tu presente, ¿sí? Bueno, súper importante. ¿Cómo salimos del estado de confusión que está hablando aquí la carta del laberinto y cómo llegamos a un estado de autoconciencia, ¿sí? Dándonos cuenta que hay un miedo, ¿sí? Un miedo, digamos, no, esto no es algo individual, esto es algo ya cultural, ¿sí? Que abarca todas las personas que estamos aquí viviendo la experiencia humana. Hay un miedo que todos tenemos de vernos como alguien equivocado, vernos como una mala persona, vernos como alguien inapropiado, alguien erróneo, ¿sí? Y ese miedo lo que hace es que cualquier aspecto de nosotros mismos que nosotros lo consideremos como negativo, en vez de tratar de conocer ese aspecto y transmutarlo en nosotros, lo que hacemos es como así, como alejarnos, como no quiero ver esto porque me da miedo verme como alguien malo, ¿sí? Entonces el primer paso para invitar un proceso de conciencia del sí mismo sano es darnos cuenta que aquello que nosotros juzgamos como malo y como bueno es una construcción cultural, ¿sí? Y no hace parte de la definición de nuestro ser, de la expresión de nuestra energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro ser y nuestra energía es algo puro, ¿sí? Es un potencial y llega la cultura, llega la crianza, llegan las experiencias del pasado y empiezan a moldear esa energía y a colocarle capas y capas y capas que se constituyen como el ego o la personalidad, ¿sí? Y en esas capas es cuando ya empezamos nosotros a asociar características que consideramos buenas o malas, o positivas o negativas, o correctas o incorrectas, es decir, ya empezamos a vernos desde una dualidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todo esto son
constructos, ideas, conceptos que disfrazan o limitan nuestra energía pura. Nuestra energía pura simplemente es y no cabe dentro de la definición dual de buena o mala, ¿sí? Sino que simplemente es un punto de conciencia que está experimentando la experiencia humana. Entonces, el primer paso es salirse de la dualidad, salirse del miedo de verse como alguien malo o inapropiado y simplemente como tratar de abrazar lo que es la certeza de que nuestro ser es un punto de experiencia de conciencia, no más. ¿Sí? Todo lo que venga después como definición ya hace parte de la cultura y del ego, ¿sí? Entonces aquí es como entender que el ser, el yo, se construye de diferentes partes, ¿sí? La más normal y la que estamos acostumbrados a transitar día a día es el ego, la personalidad. Y nosotros nos confundimos y creemos que esa es nuestra totalidad, lo único que somos, y no. ¿Sí? El ego, la personalidad es como el personaje que nosotros construimos para poder interactuar con este plano, con las otras personas, con las experiencias que nos llegan. Pero lo que nosotros somos simplemente es un punto de conciencia experimentando lo que es la experiencia humana y ya, ¿sí? Entonces, si tú ves el escenario desde ese desapego, ¿sí? Ya le quitas fuerza a ese miedo de verte como alguien malo. Y cuando le quitas fuerza a ese miedo, ya empiezas a abrirle la puerta a un proceso de conocerte más allá de las capas del ego, de la personalidad, que es a lo que te invita este par de frecuencias, ¿sí? Y cuando abres ese proceso de autoconciencia, de autoconocimiento, te empiezas a alinear con la energía que nos sale para el mes de marzo, que es la energía de la prosperidad y de la abundancia, ¿sí? Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, que sería como qué obstáculo, aunque ya se expresó desde la frecuencia, pero como qué obstáculo estamos experimentando potencialmente en el mes de marzo, que nos está impidiendo al signo de Cáncer ese proceso de autoconciencia. Está impidiendo. Bueno, arcano mayor del mundo. Este arcano mayor, que me puede estar diciendo en esta pregunta en específico, que es necesario cerrar un ciclo, ¿sí? Que es necesario concluir procesos, que es necesario soltar, cerrar, para poder alinearte con este proceso que se te abre con esta frecuencia, ¿sí? Digamos que esto puede estar hablando de un proceso planetario, ¿sí? En el que es necesario despedirnos de viejas maneras de ser, ¿sí? Es necesario soltar cargas, es necesario soltar hábitos, patrones de comportamiento, ¿sí? Para cumplir un ciclo que es macro, ¿sí? Que puede abarcar años, por ejemplo. ¿Para qué? Para nosotros como que llegar renovados hacia el siguiente ciclo de experiencia. Cuando nos salen arcanos mayores, nos salen arcanos que están marcando procesos de conocimiento interior, procesos de expansión interior, que pueden asociarse, por ejemplo, con procesos espirituales. Y las personas que no son espirituales, pues pueden asociarse con procesos de crecimiento personal, ¿sí? Entonces, este arcano, sí, te está diciendo que cualquier miedo que tú tengas, ¿sí? Que te esté obstaculizando cerrar un gran ciclo, que lo sueltes, ¿sí? Porque es necesario, porque se te está haciendo la invitación a cerrar ese gran ciclo. Para cerrar ciclos, pues es necesario tener conversaciones importantes, es necesario tomar decisiones importantes, es necesario abrir procesos de transformación importantes de aquello que ya no nos presta servicio y nutrición. Entonces, a esto también te está invitando este arcano, ¿sí? Y cualquier, digamos, resistencia, miedo o inconsciencia, si ya estamos hablando entonces de esta frecuencia al revés, ¿sí? Que te esté impidiendo cerrar, soltar y despedirte de viejas maneras de ser, es necesario pasar por ese proceso, ¿sí? Por todo lo que te guíe a concluir, ¿sí? Bueno, Cáncer, ¿qué es aquello positivo? ¿Qué es aquella fortaleza que puede tener Cáncer
en marzo del 2024, en relación con ese proceso de conocimiento de sí mismo. Bueno, la reina de bastos al revés. Bueno, aquí se te está invitando a equilibrar tu polaridad femenina. ¿Por qué? Porque te sale al revés. La polaridad femenina es aquella que cuando está equilibrada se alinea perfectamente, ¿sí? Se conecta perfectamente con lo que yo te decía al principio, ¿sí? De abrir tu vibración, fluir, permitir para recibir la abundancia y la prosperidad que está a tu alrededor. Pero ¿qué pasa? El cambio positivo que tú puedes invitar a tu vida para poder alinearte con un proceso de autoconciencia, para poder alinearte con esa abundancia y esa prosperidad, es equilibrar tu polaridad femenina. ¿Cómo equilibras tu polaridad femenina? Abriendo procesos de sanación de tu linaje materno, abriendo procesos de sanación de aquello que te permite recibir, cuidar, nutrir, alimentar, compartir. Entonces, por ejemplo, equilibrar el miedo a mostrarse, el miedo a darse, el miedo a conectarse, ¿sí? Sanar de pronto patrones de comportamiento en el que juzgamos o nos cerramos o criticamos, ¿sí? Porque estos patrones de comportamiento cierran y cierran y cierran nuestra vibración, ¿sí? Entonces, la idea es que la vibración se abra para que reciba. Se te está invitando a eso, a que transformes la manera como te relacionas con tu polaridad femenina. Y como estamos hablando de la reina de los bastos, tiene mucho que ver con la expresión de aquello que te motiva a actuar, a decidir, a hacer, ¿sí? Aquello que te motiva a moverte, ¿sí? A expresarte desde un fuego interno. Eso es la energía de los bastos. Entonces, si tú equilibras esa polaridad femenina en ti, independientemente de si eres hombre o mujer o si te identificas de alguna otra manera, si tú le abres la puerta a un proceso de equilibrio y de sanación de lo que abarca esa polaridad femenina, vas a lograr expresarte, vas a lograr motivarte, vas a lograr conectarte con la abundancia, con la prosperidad y con ese proceso de autoconciencia que salió en tus frecuencias, ¿sí? Y bueno, les agradezco, nos vemos mañana. Chao.